El lado oscuro, fíjense el título, el lado oscuro de las altas temperaturas. Así afectan al incremento de la violencia machista. Con estas élites de iluminados que empiezan a tomar las decisiones por nosotros, que hagan caso omiso a los gobiernos nacionales, a los estados nacionales, ¿sí? A pesar de que surgió cada vez con más fuerza y se empezó a destinar millones y millones a lo que son políticas de género, la violencia contra las mujeres va en aumento. Entonces, acá hay algo que no está cerrando. Hola amigos de Political, bienvenidos a una nueva noticia woke. La noticia de hoy tiene que ver con el cambio climático y la violencia contra las mujeres. Bien, esa es la noticia, con eso tiene que ver, con esa conexión que ya a priori suena medio rara, ¿no? El cambio climático y la violencia contra las mujeres. Uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver? ¿Existe realmente el cambio climático? ¿Hay un cambio climático? ¿Es antropogénico el cambio climático? Si de existir, ¿qué se están elevando las temperaturas o existen otras cosas además de elevarse las temperaturas? Todas estas cuestiones que se pueden, digamos, discutir en torno a lo que es el cambio climático, que sabemos que es una agenda que se viene imponiendo, que se viene promoviendo, de la que habla hoy en gran medida la izquierda y las élites globalistas para bajar políticas, ¿bien? Porque claro, el cambio climático es un problema global, porque afecta a todo el mundo de manera igual, así como lo hizo la pandemia. Entonces necesitamos instituciones globales, supranacionales, que tomen decisiones por todos nosotros, ¿no? Manejadas por estas élites que son los expertos y que no se puede dejar en manos de los países. Entonces hay que quitar soberanía a los países respecto de estas cuestiones porque la agenda es global, porque es un problema global el calentamiento, como lo dice el calentamiento global. Entonces necesitamos instituciones supranacionales, instituciones globales con estas élites de iluminados que empiezan a tomar las decisiones por nosotros, que hagan caso omiso a los gobiernos nacionales, a los estados nacionales y que les bajen línea directamente para decirle, bueno, estas son las medidas que hay que tomar, como vimos en lo que fue este experimento del año 2020, donde nos encerraron. Ya sabemos de qué estamos hablando, no quiero ni siquiera decir la palabra porque corremos peligro en YouTube con todo este tema. Nos encerraron, nos dijeron, la OMS dijo esto, la OMS dijo lo otro, hay que tomar medidas globales, no importa si vivís en Suiza o si vivís en África o si vivís donde las cuarentenas son muy distintas y demás, hay que tomar medidas globales, vamos a darle a todo lo mismo y estas élites nos bajan la línea de estas instituciones que nadie votó, que nadie eligió, que no se sabe cuándo se reúnen, cuándo discuten, qué discuten y en función de qué toman esas decisiones que toman. Bueno, sabemos que el cambio climático viene en ese sentido, hay una agenda muy fuerte, pero bueno, hoy la noticia tiene que ver con eso y con un vínculo que se hace respecto de la violencia contra las mujeres. Bien, no entiendo el vínculo, pero vamos a verlo un poco. La noticia de hoy tiene que ver con eso, de esta semana. Diario de Sevilla, salud, bienestar. El lado oscuro, fíjense el título, el lado oscuro de las altas temperaturas. Así afectan al incremento de la violencia machista. Bien, el lado oscuro de las altas temperaturas. Así afectan al incremento de la violencia machista. Fíjense el título de la nota, muy serio, ¿no? Ya vemos el título. Dice, varios estudios han ahondado en esta relación, descubriendo factores que alteran el cerebro y la regulación emocional. Esta noticia, como les digo, es de esta semana, 11 de julio del 2023. Entonces uno diría, bueno, es una noticia aislada. Acá lo que dicen, vamos a leer un pedacito rápido, dicen, en los últimos meses se han observado trágicos acontecimientos que reflejan la grave situación de la lucha contra la violencia de género en el año 2023. Durante la primera mitad del año se han registrado un total de 26 femicidios, siendo 6 de ellos ocurridos en los últimos 10 días. Los datos recopilados por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género muestran una tendencia clara año tras año, especialmente durante la temporada de calor, donde se observa un aumento de los asesinatos de mujeres a manos de parejas masculinas. Estos datos han alertado a los expertos y han tratado de encontrar una explicación detrás de estos trágicos sucesos. Bien, el dato acá es que la violencia de las mujeres, contra las mujeres viene aumentando. Lamentablemente, eso es un dato que aparentemente es cierto en muchos países de Occidente. Y lo curioso es que viene aumentando la violencia contra las mujeres a pesar de que las políticas de género, las políticas feministas, impulsadas por el movimiento feminista que surgió hace no tantos años, con mucha fuerza a partir de lo que fue el movimiento Ni Una Menos y demás. En Argentina, por ejemplo, surge con mucha fuerza en 2015. A pesar de que surgió cada vez con más fuerza y se empezó a destinar millones y millones a lo que son políticas de género, a Ministerio de la Mujer y todas estas cuestiones, la violencia contra las mujeres va en aumento. Entonces, acá hay algo que no está cerrando. Toda esta ideología feminista toma los estados, toma los gobiernos y hace que se baje
¿no? Estos millones que se creen ministerios y, sin embargo, estamos viendo con los resultados que la violencia contra las mujeres sigue en aumento a pesar de todo este dinero que se ha destinado y todos estos ministerios que se han destinado y toda la cantidad de gente y burocracia que se ha destinado supuestamente a combatir este flagelo. ¿Será que el diagnóstico está errado? Bueno, entonces acá lo que vemos es que se vincula, se sigue explayando el artículo. Experto de la Escuela Nacional de Salud Pública, el Instituto de Salud Carlos, bueno, bien, incremento de riesgo de violencia contra las olas de calor, bien, vincula, ya estamos viendo que vincula el calor, las olas de calor con la violencia contra las mujeres. Contra las mujeres solamente. O sea, primero que dice que las olas de calor son a causa del cambio climático. Que eso, digamos, está tranquilamente en discusión, ¿no? ¿Desde cuándo están tomando? ¿Desde cuántos años? ¿Está demostrado el cambio climático? ¿Por qué las olas de calor representan sí o sí que hay cambio climático? Bueno, eso ya parten de una premisa que obviamente está en cuestión, pero que ellos la quieren instalar. Como si fuera cierta, como si fuera que estamos todos de acuerdo, como si fuera algo recontra comprobado. Si hay olas de calor es porque hay cambio climático. Bien, listo, está demostrado, entonces partimos de esa premisa. Ahí da algunos datos, bueno, es absurdo, como estoy diciendo, parte de muchísimas, no tiene en cuenta miles de variables que podrían tener, como por ejemplo la que mencioné, que están encarando mal esta problemática, están financiando burocracias innecesarias y que por eso está incrementando la violencia contra las mujeres, porque no están combatiendo el problema. No, acá ellos se justifican y dicen los millones que nos están destinando, los millones en perspectiva de género, en igualdad de género, que se bajan desde los gobiernos, que se bajan desde Naciones Unidas y demás, todos estos millones que hay destinados a todos estos informes y demás que se hacen. No es que nosotros estamos fallando con todo esto, síganos dando dinero, sigamos destinando dinero a esto, a esta burocracia, porque no estamos fallando nosotros. El problema de que crezca la violencia contra la mujer no es un mal diagnóstico nuestro, no vamos a hacer autocrítica, el problema de que crezca la violencia contra la mujer es el cambio climático. Esa es la noticia que dio, digamos, el puntapié a este video, pero vamos a pasar a otra noticia que es de la BBC, fíjense de cuándo es esta noticia, 2 de agosto del 2013, bien, esta noticia tiene 10 años. Hace 10 años la BBC titulaba "Vinculan el calentamiento global con el aumento de la violencia". No decía violencia machista, violencia de género, no decía nada. Vincula el calentamiento global con el aumento de la violencia. Y fíjense, si bajamos, dice, los cambios en el clima están relacionados con el aumento de la violencia en todo el mundo. Y a causa del calentamiento global, viviremos en un planeta aún más violento. Fíjense que acá se quiere meter, ¿no? Obviamente la agenda del calentamiento global se vincula con una gran problemática que es el aumento de la violencia general en todo el mundo, ¿no? Tenemos un problema global. Entonces aumenta otro problema global que es la violencia en todo el mundo, en forma de guerras. Dice, estas son las polémicas conclusiones de un nuevo estudio que asegura haber encontrado suficiente evidencia de este vínculo causal, aunque algunos científicos discuten estas afirmaciones. Fíjense que todavía se discute, ¿no? Y la BBC te lo dice. Investigadores estadounidenses observaron que incluso pequeñas modificaciones de temperatura o en el nivel de lluvia coinciden con el aumento en el número de asaltos, violaciones, asesinatos y también con conflictos grupales y guerras. Fíjense que no habla de violencia contra la mujer específicamente, sino de violencia en general, lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la agenda feminista, la agenda de género todavía no estaba tan vigente como lo está ahora hace 10 años. Entonces decían, necesitamos instalar esta agenda del calentamiento global. Vamos a decir que hay una problemática muy grande. Bueno, hablan de la violencia. ¿Qué pasa después? Con el paso de los años, viene otros titulares, fíjense, este es del 2020. La violencia aumenta con el cambio climático. Las tensiones derivadas de los procesos ambientales están llevando a un aumento en la violencia de género en todo el mundo. Fíjense cómo ya cambió la narrativa. Ahora es violencia de género. Antes era el problema de la violencia, ahora la violencia de género. El cambio climático y la degradación ambiental están incrementando la violencia contra las mujeres. Bueno, sigue, fíjense, ese es el punto. 2020, Pacto Mundial, Red Española. 11 de agosto del 2020, viene hace 3 años, lo mismo. La perspectiva de género es esencial para abordar las crisis de cambio climático y seguridad. Fíjense cómo se empieza a meter. El vínculo no se le entiende muy bien, pero te dicen que hay que tener perspectiva de género para poder hablar del clima. Fíjense cómo empieza a bajarse la agenda, porque hay financiamiento, porque se busca instalar eso, porque le dijeron, no sirve esto, el cambio climático aumenta, la violencia contra la mujer aumenta, por más que nosotros digamos combatirla, para que no se dé cuenta la gente que esto es inútil, que no estamos haciendo nada útil, que no estamos realmente combatiendo la violencia contra las mujeres. Vamos a decir que en realidad la culpa es del cambio climático, y de paso, como ambas aumentan, estamos vinculándolas de forma directa. Ese es básicamente lo que estamos viendo acá, es eso, ¿no?
La crisis climática, otro golpe machista. Fíjense los títulos. La crisis climática, otro golpe machista. El mayor informe hasta la fecha demuestra que el calentamiento global refuerza los patrones de violencia machista. Bien. Fíjense cómo cambió en el 2020. Acuérdense lo que pasó principalmente en el 2020. Cómo cambió la narrativa, ¿no? La crisis climática provoca un ascenso de la violencia machista según un estudio de la Universidad de Cambridge. Esto debe ser muy serio porque es de la Universidad de Cambridge, ¿no? Dicen los expertos, un estudio, esto estamos hartos de leer esto en los medios, ¿no? Un estudio asegura que, los expertos aseguran que, los expertos recomiendan que, bueno. La crisis climática provoca un ascenso de la violencia machista. Fíjense, Universidad de Cambridge, esto es de el año pasado, junio del 2022. Vamos a otro titular, El País. La crisis climática aumenta el riesgo de agresiones de género en el mundo, advierten varios estudios académicos. Acá no es la universidad que mencionamos antes, Cambridge, sino que es en varios estudios académicos. Las olas de calor, las inundaciones, ya no es el calor. Fíjense, ya no es el calor. Antes las altas temperaturas hacía que la gente sea más violenta y por eso había más violencia contra las mujeres. Bueno, ahora es las olas de calor, las inundaciones y la meteorología extrema afectan en mayor medida a los grupos más vulnerables y suponen un factor de estrés que agrava el maltrato hacia las mujeres, según investigadores. Se dan cuenta, ¿no? Antes era el calor, altera mucho a la gente, pone mal, entonces eso hace que haya violencia. Después, el calor hace que haya violencia contra las mujeres. Ahora, no solo el calor, porque ya no hablamos de calentamiento global, sino que hablamos de cambio climático. Entonces, el cambio climático hace que haya violencia contra las mujeres. Bien, las olas de calor y otras cuestiones como las inundaciones, la meteorología extrema, etcétera, ¿no? Vamos a otro titular. El cambio climático, un factor que potencia la violencia de género. Investigadores de la Universidad de Cambridge, de nuevo, concluyen que no la causan por sí mismos. Bueno, menos mal que no concluyeron eso, ¿no? Pero sí la favorecen. 15 del 6 del 22, esto es más o menos de lo mismo, junio del año pasado. ¿Por qué el cambio climático alimenta la violencia contra las mujeres? La violencia de género puede ser más probable en un planeta en calentamiento. Bien. Acá tenemos otro informe, supuesto informe, bueno, la noticia, bien. Esto es del 9 de diciembre del 2019, fíjense. Y acá este me encanta porque, como les digo, le fui marcando, este es buenísimo. Dice, ¿cómo el cambio climático aumenta la violencia contra mujeres y personas LGBT? Fíjense lo absurdo ya de la agenda, que entonces cuando uno hace mucho calor, los hombres se ponen más violentos, ¿no? El enemigo en esta dialectización que hace con la ideología de género, con el feminismo, los hombres se ponen más violentos y ya no atacan solamente a las mujeres, no atacan a otros hombres. Se ponen más violentos, pero dicen, no, con otros hombres no. Me pongo más violento contra las mujeres y además me pongo más violento contra las LGBT. Fíjense cómo van metiendo lo absurdo de los medios, del funcionamiento de los medios, cómo van metiendo, ¿no? las distintas, articulando las distintas problemáticas que ellos nos quieren meter. Cambio climático, feminismo y ahora LGBT. No dejemos afuera el LGBT porque hay que incluirlos como vienen haciendo, ¿no? En toda esta agenda. Entonces, ya nos tratan realmente de locos. Nos creen que somos todos idiotas y que porque ellos titulen y pongan expertos, estudios y hagan estos grandes titulares, nosotros todos nos vamos a comer los versos que ellos quieran. Esto me pareció fantástico porque es increíble. Cambio climático, violencia contra la mujer. Calor, pasa acá, hay inundaciones también contra mujeres y ahora contra mujeres y LGBT. Es insólito. Bueno, vamos a un informe acá para que vean, ¿no? La perspectiva de género y diversidad en la política climática argentina. Fíjense los vínculos, no están solamente en los medios, sino que está también, esto es un informe del sector turismo de Argentina, Ministerio de Ambiente y Desarrollo, bien, Ministerio de Mujeres y Género y Diversidad. Fíjense los vínculos, ¿no? Ministerio de Ambiente y Ministerio de Géneros y Diversidad. Bien, vamos a bajar, Ministerio de Ambiente, índice. En el índice, recomendaciones para la transversalización de la perspectiva de género en las políticas climáticas en el sector turístico. Fíjense lo que les mostraba acá, si esto no está bajado, bien, por Naciones Unidas. El símbolo, ¿no? Los ministerios, el vínculo entre ministerios, Naciones Unidas. Vamos a otro informe. Este informe dice, se titula Asuntos de género, la igualdad de género ante el cambio climático. ¿Qué pueden hacer los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe? CEPAL, Naciones Unidas. Bien. La igualdad de género ante el cambio climático. Bueno, lo que les mostré recién. Índice.
la desigualdad de género y el cambio climático. Fíjense los temas, ¿no? El vínculo, vemos de nuevo, Naciones Unidas. ¿Por qué el cambio climático afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres? Fíjense, diferente que a los hombres. Junio del 2022. Naciones Unidas, el cambio climático se ensaña con las mujeres y las niñas, aumentando la desigualdad de género. De nuevo, más ejemplos, ya son todos de Naciones Unidas. El cambio climático agrava la violencia contra las mujeres y las niñas, Naciones Unidas. Fíjense que son todos mediados del año pasado cuando empezó a cambiar un poco muy fuerte la narrativa, se empezó a titular en distintos informes. Fíjense, bueno, lo que estoy marcando es eso, básicamente. Artículo explicativo, cómo la desigualdad de género y el cambio climático están relacionados entre sí. 28 de febrero del 2022, el año pasado. Naciones Unidas, la desigualdad de género le da ventaja al cambio climático. Naciones Unidas, las mujeres son las más afectadas por el cambio climático. Las dos principales agendas globalistas, cambio climático y feminismo. Ideología de género, ¿no? Agenda de género en general. Bien. ¿Qué relación existe entre la igualdad de género y el cambio climático? Bien, fíjense. Naciones Unidas. ¿Por qué es importante la igualdad de género cuando se habla de acción climática? Lo absurdo de las preguntas que se hacen, pero bueno, es la forma de instalar. Esta página se llama Agenda 2030. Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa Mundial de Alimentos, bueno, CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, lo que veíamos, bien. ONU Medio Ambiente. Todo lo que recién mencionamos en distintos índices. Acá está fíjense el símbolo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el que estaba en el informe también de Argentina. Esto nos referimos cuando hablamos de globalismo, cuando hablamos de instituciones supranacionales que bajan línea en los países que así lo permiten. A los gobiernos le marcan la agenda y por eso es que a los gobiernos y a los medios, y por eso es que nos inundan con toda esta problemática y esta agenda. Fíjense. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas en América Latina. Desafío de oportunidades. Fíjense este informe que es de argentino. Dice el ODS 5, la implementación de la Agenda 2030 nacional, una mirada global. Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Bien, 3 y 5. Agenda 2030 Argentina, Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que encabezaba Tolosa Paz en su momento. La perspectiva de género y diversidad en la implementación de la Agenda 2030 en la Argentina. Bien, a esto nos referimos cuando hablamos de globalismo. Eso les quería mostrar simplemente. Es muy, muy sencillo porque la noticia disparador, como siempre, la noticia woke del día era ese título que me pareció absurdo. Me pareció absurdo ese título. Digo, ¿qué tiene que ver el cambio climático con el feminismo? Más que son dos agendas que le interesa al globalismo, a la Agenda 2030. Fue muy sencillo encontrar, cuando vi ese título absurdo, busqué cambio climático, violencia contra las mujeres y salió todos estos medios actuando de esta manera, más todos estos informes dentro de los países, más obviamente la bajada de línea clarita de la Agenda 2030. Amigos, eso es todo por hoy. Vamos a seguir hablando sobre estas cuestiones más adelante y después profundizando en informes más concretos respecto de lo que es el globalismo, respecto de lo que es la Agenda 2030, para explicarlo ya fuera del contexto de lo que son las noticias woke. Nos vemos en la próxima.